Ronald Lleida, buenos días. Muy buenos días. Cataluña, la principal protagonista de las portadas. ¿A estas alturas de la película usted reconoce a Artur Mas en todo este proceso independentista? No es el Artur Mas con el que yo había convivido políticamente, si bien es cierto que ya hace 3 años es público y notorio, porque públicas eran mis diferencias y no simplemente expresadas en el contexto de las ejecutivas. Creo que cuando uno entiende, erróneamente o no, que está ante situaciones graves, tiene la obligación de explicarlo públicamente, no de decirlo en la ejecutiva y después filtrarlo, sino expresarlo públicamente. Esa es la responsabilidad y así lo hago desde hace 2 años y medio, 3, y eso conllevó finalmente a una ruptura porque nosotros hemos sido el único partido que ha sometido a consulta de toda su militancia cuál era su posición sobre eso que se denomina proceso, y ahí incluimos desde el diálogo con el gobierno del Estado el rechazo a la declaración unilateral de independencia que se está produciendo, la democracia en cada momento, que significaba tomar las decisiones por una escrupulosa mayoría, no de escaños, sino mayoría de ciudadanos, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, camino en solitario. ¿Usted ha reconocido alguna vez que hace 3 años, precisamente esa fecha, usted tenía la sensación de que Convergencia i Unió iba un poquito a remolque de Esquerra? ¿Ahora es la CUP la que está tomando el mando de la hoja de ruta, la que está llevando a Convergencia, en este caso, y a Esquerra? Pero es cierto que yo advertí, si me permite la expresión, que dije, que manifesté públicamente, por otra parte, internamente, que Convergencia i Unió iba a remolque de Esquerra Republicana. De hecho, cuando se acercaron meses previos a las elecciones europeas del 2014, Convergencia quiso hacer una lista conjunta con Esquerra, con un único objetivo, que no se visualizara la derrota de Convergencia i Unió. Después no hubo lista conjunta y hubo un sorpaso. Ganó Esquerra Republicana las elecciones. Continué reflexionando de que lo que habíamos que hacer era cambiar la estrategia para impedir la victoria de Esquerra, no esconder nuestra derrota en las filas de Esquerra. Y eso no tuvo tampoco receptividad por parte de Convergencia. Después ya llegó el acuerdo de 1 de enero de Convergencia y Esquerra, de la hoja de ruta, de la ruptura, de la declaración unilateral de independencia, que es lo que no aceptó Unión Democrática de Cataluña. Hoy no es ni Convergencia ni Esquerra. Hoy el pulso la marca la CUP. Con el bien entendido, a mi juicio, que Esquerra está ahí muy escondidita, pero que está, creo, en vigilias de poder capitalizar todo ese espacio independentista que no es el que ocupa la CUP. Estas últimas semanas se habla mucho de la división interna dentro de lo que es Convergencia. Usted, que tiene trato, que conoce, ¿cree que alguno de ellos que no están de acuerdo con ese proceso, que ya lo han manifestado a Artur Mas, lo dirán públicamente o la presión va a ser demasiado fuerte para que no lo hagan? No lo sé, y además yo no debo entrar en temas de Convergencia por ser un partido con el que hemos tenido una relación de la que yo no reniego durante muchísimos años, sino porque esa no es mi ocupación. Mi ocupación es la de mi partido e intentar que en este conflicto grave que se está viviendo en Cataluña y Cataluña versus España seamos capaces de encontrar vías de solución, ¿no? Por tanto, yo no entro en ello, pero sí animaría, es lo que decía antes indirectamente, tácitamente, no sé si se me entendió, de que cuando hay una situación grave, y la que estamos viviendo lo es, creo que no es suficiente en un debate interno. Yo creo que eso exige esa explicación en un debate interno. Eso es mostrar lealtad a tu formación política, pero la gravedad también debería ir acompañada de unas expresiones públicas que dijeran, mira, esto de ir de mano de la CUP no tiene ningún sentido. Esto de que un futuro presidente de la Generalitat dependa de un partido antisistema no tiene tampoco nada que sea presentable. Esto de que el futuro de gobierno de Cataluña, donde de entrada hay una composición de Convergencia, que ha sido un partido liberal, digamos, con Esquerra Republicana, con un partido que lo que quiere es salir de la Unión Europea, que quiere en cualquier caso acabar con la propiedad privada, que quiere salir de la OTAN y que quiere tantas otras cosas, que todo el mundo tenga luz, casa, gratis, lo cual es estupendo y todos nos apuntamos a ello, no es, creo yo, un buen compañero de viaje, no ya de Convergencia, sino de la gobernabilidad de Cataluña. El 27 de septiembre Unió se quedó fuera del Parlament. De estar en este momento dentro, ¿hoy veríamos a algún dirigente de Unió ir al Tribunal Constitucional junto a Partido Popular, PSC y Ciudadanos? Es que ya no estaríamos aquí, porque sí, fíjese, esa declaración es una de las consecuencias de lo que antes se decía, que el ritmo no lo marca Convergencia ni Esquerra, lo marca la CUP. Esa declaración es una imposición de la CUP.
Lo curioso es que esa imposición de la CUP hasta el día de hoy ni tan siquiera tiene como contrapartida la votación de la CUP a Mas como presidente de la Generalitat. Si 13.000 personas más, porque los 103.000 votantes de Unió no fueron suficientes, hubieran optado por la utilidad del voto a Unió, hoy Cataluña no estaría en manos de la CUP, estaría en manos de los 3 diputados de Unió y no estaría pasando lo que está pasando. Pero los ciudadanos tienen la palabra, la tuvieron, la expresaron libremente el 27 de septiembre y no estamos allí. Pero serían muy distintas las cosas. Usted habla de lo que pudo ser y no fue, pero a día de hoy, ¿estaría Unió en ese Tribunal Constitucional presentando el recurso? No, nosotros estaríamos, sin duda, combatiendo todo acto de ilegalidad. Y no sé si esperaríamos, porque hay dos cosas distintas, ¿eh? Hay en el tiempo una primera decisión, que es la de la mesa. Me gustaría ver cuál es el informe jurídico presentado por los letrados del Parlamento, y eso es recurrible ante el Constitucional. Creo que no será fácil en ese sentido, pero es una opinión muy personal, que se les dé la razón, porque a lo mejor el Constitucional opta porque el debate se haga, y no hay decisión recurrible hasta que haya una declaración formal. Lo otro es instar al debate, lo otro es debate con conclusión. Pero si evidentemente entendiéramos que vulnera una legalidad, nosotros, que somos gente que defiende la legalidad y que defiende la supremacía de la ley como básico en un Estado de Derecho, estaríamos allí. Es una de las condiciones que les recordaba, estaban en la pregunta que formulamos en nuestra consulta interna. Por tanto, estaríamos allí. Si aprobada esa resolución, porque no se llevara al Constitucional o porque yendo al Constitucional tuviera razón mi presunción de que quizás en este caso el Constitucional no dé razón, y continuara, por tanto, la declaración hacia adelante y vulnerando la legalidad, vamos empezando, no simplemente por lo que acabo de evocar, de respeto a la ley, sino de respeto a Cataluña, a mi país, porque es malo para Cataluña, tanto Cataluña en su interior como Cataluña, su proyección exterior ante la comunidad internacional y la Unión Europea, no sería para nada favorable de que prosperara esa, y todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance, jurídicos constitucionales, los utilizaríamos. ¿Le concretó algo el presidente Rajoy sobre esa posible aplicación del artículo 155 con el que usted no está de acuerdo? No, a mí lo que me concretó, lo que estoy en condiciones de decir, es que el presidente opta por algo que yo comparto. Es decir, yo le dije al presidente, mire, hay que hacer cumplir la legalidad, pero al mismo tiempo hay que gestionar políticamente un conflicto que el presidente, por primera vez, cuando convocó elecciones a Cortes Generales el lunes de la semana pasada, lo calificó como de problema español. Porque en muchas sesiones de control y en debates de Estado-Nación yo le he dicho dos cosas, presidente, este es un problema no catalán, por supuesto que afecta a los catalanes, pero es un problema para el conjunto de los españoles. Y presidente, el tiempo aquí no sirve, pasando el tiempo no se gana, usted se va a encontrar con una declaración unilateral de independencia, ahora son prisas, pero hay que gestionar políticamente también eso. No hay tiempo, a mi juicio, de gestionarlo de aquí al 20 de diciembre, porque estamos en plena campaña electoral. Lo que sí hay tiempo es de que se cumpla la legalidad. El presidente Rajoy me dijo, y además dijo, puedes decirlo públicamente, que él es partidario de presentar un recurso cuando se apruebe, que todavía no está aprobada, en el Parlamento de Cataluña esa declaración. Ese recurso permitirá que el Parlamento presente sus alegaciones y entonces habrá sentencia del propio Constitucional y veremos qué dice la sentencia. Yo estoy convencido que es lo que va a decir, por lógica, y a partir de aquí se exigirá el cumplimiento de esa norma. ¿Qué cree que va a decir el Constitucional? Pues que es completamente anticonstitucional. ¿Cómo puede considerar adaptada a la Constitución la declaración de un Parlamento que dice, no, a partir de ahora la única ley que se va a cumplir es la mía? Y además quede claro que las demás, y particularmente las resoluciones del Tribunal Constitucional, no hay que hacerles ni caso. Eso es una aberración democrática. Esa es una muy mala carta de presentación de la causa independentista en el mundo democrático europeo, en el mundo democrático de la comunidad internacional. No tengo la menor duda que el Constitucional va a decir que eso no se ajusta a la Constitución. Usted decía que no ¿cree usted que haya margen realmente para mover políticamente todo este asunto de aquí al 20 de diciembre? Queda poco más de un mes, 40 y tantos días. Pero, en todo caso, ¿qué va a cambiar después de ese 20 de diciembre, a su parecer? Si, como dicen las encuestas, primera fuerza es el Partido Popular, aunque no con mayoría, y necesita el apoyo de Ciudadanos. ¿Qué escenario nos encontramos? Yo creo que todas las fuerzas políticas, las que entrarán por primera vez en el Parlamento y las que hace tiempo que forman parte del Poder Legislativo español, deben ser conscientes, y creo que lo son, que el sistema político que fuimos capaces de articular en la transición
haciendo uso de la convivencia, del espíritu de la convivencia, haciendo uso del pacto, haciendo uso del consenso, haciendo uso de la transacción, que significa ponerte en la piel del otro y no intentar imponer tu tesis, sino buscar cuál es el punto en común que puede ser aceptado por la gran mayoría. Debemos tener muy claro que esta próxima legislatura, a través de una ponencia constituida inmediatamente en el Congreso de los Diputados, debe abordar no simplemente ese problema español usando las palabras del presidente Rajoy referente a Cataluña. Debe abordar otras cuestiones. Hay que aprofundizar el sistema democrático. Nuestro sistema tiene grietas importantes. Hay síntomas de agotamiento. Un sistema electoral como el que tenemos hoy, de listas cerradas, fomenta, por otra parte, algo que es o va contra el Estado de Derecho, que es la mayor dependencia de los poderes entre sí. Hoy el poder legislativo es el que depende del Ejecutivo. Hoy el Gobierno no hace lo que el legislativo quiere, es el legislativo lo que hace lo que el Gobierno quiere. Y si algún diputado no hace eso, corre el riesgo, casi con certeza, de que no va a ser diputado en las próximas elecciones. Hay que ver y hay que darle vueltas a si el sistema de elección del Tribunal Constitucional puede reforzarse con mayorías más reforzadas todavía. Hay que ser conscientes que estamos viviendo unas desigualdades tremendas que llevan a España a ser el segundo país de desigualdad. Hay que incluir o no nuevos elementos en la Constitución que protejan el derecho del trabajo, derechos sociales. Esto hay que afrontarlo. Y si no cogemos todos estos toros por los cuernos, van a ser los toros quienes cojan a nosotros. Es un error pensar que cualquiera de estas fuerzas políticas no se dé cuenta que eso hay que cogerlo ya. Y esa es mi propuesta. Y en el terreno catalán, lógicamente, también incluido allí, pues yo tengo una propuesta, que no quiere decir que sea la que finalmente tenga que llevarse a cabo, ¿no? Que es un reconocimiento mediante una disposición adicional de la realidad nacional catalana, que eso implicara no más líos en temas de lengua y cultura, que es la base del nacionalismo catalán, no tiene otra, buscar una solución mediante un concierto fiscal solidario y eso someterse a una consulta en Cataluña. Señor Duran Lleida, usted dice ya. Yo creo que somos muchos los que nos hemos dado cuenta, yo creo que usted también y su partido, que esta deriva, aunque es un problema español, y estoy de acuerdo con usted, es algo que empieza Artur Mas, y que empieza Artur Mas desde 2012 o quizás antes. Es imposible que ustedes hayan sido los últimos en enterarse de la deriva que este señor estaba empezando, que nos ha llevado a tener a Cataluña, si se cumplen los pronósticos de la CUP, fuera del euro, fuera de la Unión Europea, con esta voluntad de independencia, sin empresas, sin dinero para pagar a los funcionarios y en una deriva completamente rupturista en la que creo que sí, los españoles seríamos muy perjudicados, aunque creo que no va a pasar, pero seríamos muy perjudicados, pero los más perjudicados serían los catalanes. Usted dice que tenemos que actuar ya. ¿Por qué ustedes no hicieron nada al principio, cuando de verdad se veía con estas manifestaciones, con estas demostraciones de fuerza en la calle y estas declaraciones rimbombantes de Artur Mas que están llevando a Cataluña a la nada? Ustedes eran compañeros de viaje de Artur Mas hasta hace poco. ¿Por qué no actuaron ustedes antes? Porque nunca hubo un ataque a la legalidad, jamás. Y porque nunca políticamente se orientó definitivamente la posición de Mas hacia la independencia hasta el 14 de enero del año pasado. Y es a partir de aquí cuando viene el proceso de separación de Unión con Convergencia. Antes no era así. Y porque además teníamos la obligación de intentar, sitúese usted en unas elecciones 2010, segundas 2012, y esa deriva que usted dice empieza después del 2012. Después del 2012, Unión pudiera haber roto antes, aunque no había habido de ninguna de las maneras ningún ataque a la legalidad, pero hubiese comportado que Convergencia se hubiese quedado con Esquerra o nuevas elecciones que nosotros no deseábamos. Por tanto, hicimos lo que teníamos que hacer cuando lo debimos hacer. Y quede claro que nuestra posición, además, ha sido acompañada de una clara firmeza de expresar lo que sentíamos, y antes lo recordaba, ante lo que estaba sucediendo. Por tanto, yo volvería a hacer exactamente lo mismo. Es muy fácil decir desde fuera lo que se puede hacer y cuándo se debe hacer, pero las cosas son distintas. Y después, aquí hacemos grandes análisis de lo que no nos gusta, pero olvidamos algo que también está. Es decir, es cierto que no existe una mayoría de ciudadanos para que tomen una decisión como es la independencia. Y es cierto que eso para mí no es democrático, porque para tomar una independencia en el supuesto de que fuera posible, pues tenemos algún antecedente como el de Canadá, donde se pide una mayoría clara
y persistente en el tiempo. Aquí ni clara ni persistente en el tiempo, no se da esa mayoría. Pero parece entonces que conocía mejor Esquerra Republicana y la CUP más que ustedes, que han estado gobernando con su partido décadas. Si me explica la afirmación tan contundente, quizás pueda ilumbrarme y tener alguna idea. ¿Qué quiere decir que la conocían más? Bueno, la finalidad además de acabar proclamando la independencia, que es lo que tiene ahora, ¿no? Esto lo llevamos viendo muchísima gente desde 2012. Usted dice que empezó en enero. Yo le he visto acercarse a la CUP mucho antes que enero. Bueno, yo sinceramente no he sido capaz, no debo tener la avidez política que tiene usted, bueno. Pero yo no le veo a Artur Mas ir ni con Esquerra, a pesar que lo deseaba en las europeas, y después no van juntas. Pero déjeme acabar el argumento, porque aquí simplemente se ven unas cosas, ¿no? Y hay otras también. Es cierto que no existe esa mayoría, es muy cierto. Y es cierto, por tanto, que a nuestro juicio no se puede tomar esa decisión. ¿Cómo se puede tomar una decisión de modificar el Estatuto de Autonomía, porque así lo prevé el propio Estatuto, que se requieren 2/3 partes de la Cámara, y ahora declarar la independencia con la mitad más 2 diputados? Eso es impresentable. Pero no podemos ignorar que el 47,8% de los ciudadanos en las últimas elecciones han acudido y han votado opciones independentistas, y eso está ahí. Y por tanto, ni lo uno ni lo otro. Ni se puede reconocer ni aceptar ese principio porque vulneraría la legalidad de declarar la independencia con los medios y con las actitudes con lo que lo quieren hacer, ni tampoco ignorar que hay un problema político, y ese problema político tiene detrás unos votos y una realidad en el Parlamento catalán. Yo voy a esa realidad, porque ahora pues podemos dar muchas vueltas a cuándo vimos que esto empezó y quién lo empezó y cuándo empezó y con quién lo empezó. Yo creo que ya, o sea, a partir de ahora, o sea, usted ahora con lo que está pasando sigue insistiendo en el convenio fiscal y en reconocer la realidad catalana, como si esto no estuviera ya reconocido. Habla de la lengua y la cultura. Hombre, yo creo que a estas alturas, es más, la lengua catalana se ha impuesto de forma brutal en Cataluña y ya es casi dificilísimo que unos padres puedan llevar a sus hijos y estudien español. Pero bueno, vamos a dejar ese tema aparte. Eso es así, señor Durán, no haga así porque hay muchas denuncias. Es que hay muchas denuncias. Hago lo que me parece pertinente. Sí, pero que hay muchas denuncias en ese sentido. O sea, que cuando hace así parece que estoy diciendo una cosa que no ocurre. Muchísimas 17, denuncias, 17, muchísimas, 17. Pero es igual. No me quiero apartar. No, hay muchas más, pero no me quiero apartar. Y además es suficiente con que un español en Cataluña no pudiera, uno que quisiera estudiar en español no quisiera, sería suficiente. Pero ¿usted cree de verdad, nos quiere convencer aquí, de que con lo que está pasando ahora se puede dialogar de un convenio fiscal y de la realidad catalana y con eso hemos solucionado el problema político, dice usted, que hay en Cataluña? ¿De verdad? Vamos a ver, yo creo que simplifica, y lo digo con todo mi respeto. Bueno, los periodistas solemos cerrar, porque si nos ponemos a hablar de la mar y los peces, ¿usted ha pedido convenio fiscal y realidad catalana? Sí, pues ya está. Pero me deja explicar. Sí. Es decir, vamos a ver, ¿tiene algo que ver o no tiene algo que ver el que en Cataluña haya una gran mayoría que apueste por lo que se conoce como el derecho a decidir, un 80%? ¿Tiene algo que ver o no tiene algo que ver que existan un 47,8% de personas que voten independentista con lo que ha sucedido en los últimos años? ¿Tiene algo que ver o no algo que ver? La ley Wert, dice usted, en Cataluña, paséese por Cataluña, la ley Wert ha tenido un gran rechazo porque no teníamos problemas de convivencia lingüística. No tenemos problemas de convivencia lingüística. ¿En los colegios y en la calle no? No, en los colegios tampoco, en algunos colegios. Y asiste el derecho de los padres y hay sentencias de los tribunales que deben cumplir. Que no se cumplen. Deben poderse cumplir. Si no se cumplen, hay mecanismos para hacer cumplir la justicia. Ese no es un problema. Entonces, si yo digo que hay que resolver políticamente las demandas de Cataluña, hay muchísima gente que entiende, afortunadamente también en Madrid, y perdón con los madrileños, por los madrileños, porque me refiero a Madrid como representación del poder político y donde están las expresiones mediáticas más importantes, hay mucha gente que entiende que hay que sentarse y adaptar, actualizar lo que fue un pacto político del 78 a las nuevas circunstancias. ¿Con quién se sienta uno, perdón? Lo dije antes. Más se sienta uno. Lo dije antes, constituyendo una ponencia en el Congreso de los Diputados. Y mi propuesta, la mía, pero le he dicho que yo tengo la obligación de ponerme en la piel del otro y por tanto que estoy dispuesto, porque si no, no estaría haciendo política, es dialogar, pactar y si pacto, transacción. Yo propondría una disposición adicional. Eso no es algo que me acabo de inventar yo.
propio Miguel Herrero de Miñón así lo dice. Leía esta semana al expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, que decía que había que reconocer la realidad nacional catalana expresamente en el texto. No es algo que lo dice Durán, no es algo que es completamente extemporáneo. Sí, nosotros queremos que hay que negociar o hay que hablar de ese convenio fiscal. A lo mejor después se busca una solución precisamente fruto de la transacción y creemos que todo eso debe ser sometido a una consulta y que mientras no sea así no se va a acabar este problema. Esa es nuestra opinión. Señor Durán, al hilo de lo que decían mis compañeros de su relación con Artur Mas y cuando se dio cuenta, no se dio cuenta, etcétera, bueno, dejémoslo ahí. ¿Usted se siente engañado por el presidente en funciones ahora, por Artur Mas, y cree que está deslegitimado por esa deriva ilegal y por los casos de corrupción que han salido ahora de Convergencia? No, yo no me siento engañado porque yo no le voté. Cuando yo le voté, íbamos juntos, él no incumplió en ese sentido el objetivo del programa electoral. Se hizo una apuesta por el programa, el pacto fiscal, y ahí no hubo un incumplimiento. Cuando Mas en la anterior legislatura se deriva de eso al derecho a decidir y equipara derecho a decidir con independencia, es cuando nosotros nos separamos de Convergencia. Por tanto, a mí no me ha traicionado. Otra cosa es que electores que votaron Junts pel Sí el día 27 de septiembre se encuentren con que esa opción política firma hoy una declaración de independencia con la CUP, donde se pide la República Catalana, y Junts pel Sí no tenía en su programa incorporado a la República Catalana, donde no se habla de diálogo, sino puramente de no respetar las sentencias, y Junts pel Sí tenía la palabra diálogo incorporada en su programa electoral y otras cosas de este tipo. Pero yo no voté Junts pel Sí, voté Unión Democrática, por tanto no me puedo sentir afectado por lo que hace Mas. Lo que hace Mas, yo lo dije antes, no comparto y menos entiendo esa actitud. Eso no es bueno para Cataluña, no hace ningún favor ni a su propia causa independentista y no acabo de entender lo que pasa. Y lo que hacían los Pujol tampoco le... mucho tiempo. ¿Les qué? No sé, nadie sabía nada. Pues supongo que debía saber lo mismo yo que usted, pero no tenía especial conocimiento de nada. Es público y notorio que hubo una denuncia por parte del presidente Maragall en el Parlamento de Cataluña respecto al 3% ligado a Convergencia Democrática. Es público y notorio. Y no pasó nada. Bueno, no pasa nada. Mira, ahora pasa, pero no porque para hacer una denuncia hay que acompañarla de pruebas. No basta que un político diga en un acto de control parlamentario, ustedes dirigiéndose a Convergencia, el problema que tiene es el 3%. Hay que probarlo, no basta que una tertulia se diga, hay que probarlo. ¿Eso quién lo hace? Los políticos, los periodistas, lo hace el Poder Judicial. Ahora hay dos instrucciones, una derivada de una denuncia de una concejal de Esquerra, que es lo que conlleva detenciones de los últimos días, y otra diversa, plural, respecto a personas de la familia. Que la justicia haga su camino y respetemos al mismo tiempo el principio de inocencia. Evidentemente lo que está saliendo duele, pero habrá que comprobar que eso es cierto. Y hay indicios, pero habrá que comprobar que eso es cierto. Josep Antonio Durán i Lleida, muchísimas gracias por acompañarnos y por desayunar esta mañana este ratito con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir hablando de